dos preguntas. El fin del relato M, ¿por qué hay un relato M? La vuelta del relato K. Unos, como Cristina Fernández, Hugo y Pablo Moyano, fogonearon el otro día, el 25, una mancha contra el fondo, no porque sean almas sensibles, o porque la patria está en peligro, como dicen ellos, sí para evitar ir a la cárcel, o mejor dicho, para desviar la atención de los graves delitos por los que están acusados. ¿Qué graves delitos? Integrantes o jefes de una banda criminal, lavado de dinero, apriete y pedidos de coimas a pequeñas y medianas transportistas. Pero otros, como el presidente Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña, a mi entender, persisten en algo que para mí es soberbio. La soberbia de suponer que a la sociedad argentina la va a enamorar un sueño como la baja del déficit. Por supuesto que para que la Argentina funcione necesita que el déficit se baje. Pero eso no va a enamorar a nadie. Yo creo que a Macri y a Peña y a la mayoría de los que integran la mesa chica del gobierno, a veces no parece hacerles efecto ninguna crítica. Ni las interesadas, que hay muchas, ni las bien intencionadas. Entre el relato M, porque hay un relato M, aunque sea el antirrelato, y el país, el propio gobierno, la llamada oposición racional, todos deberían encontrar una alternativa posible para salir de esta crisis. Dentro de un ratito yo voy a hablar mano a mano con Facundo Manes. Manes, un recontracapo, dice, si no ponemos todo lo que tenemos que poner y no resignamos mucho la parte que nos toca, no vamos a salir más de la crisis. Pero aquellos, los anteriores, Cristina, Moyano, Kicillof, los chicos grandes, ya son bastante grandes, de la cámpora, y algunos idiotas útiles que nunca faltan, fueron construyendo un relato mentiroso, pero muy efectivo. Relato mentiroso, pero muy efectivo. Un discurso que al kirchnerismo le sirvió para mantenerse en el poder durante 12 años. 12 años, ¿eh? Los primeros 2 años estaban bien, después empezaron a mentir con las estadísticas y no pararon más de mentir. Al mismo tiempo, tanto relato ficticio terminó mostrándolos como lo que para mí de verdad son: autoritarios, sectarios, portadores de una superioridad moral mentirosa y encima algunos chorros, como lo confirman no solo los bolsos de José López, sino la detención de Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, y escuchá, de casi un centenar de funcionarios o de exfuncionarios del gobierno. Pero, además de todo eso, ellos dejaron una inflación reprimida, más del 30% de pobres, un Estado sobredimensionado, un déficit primario de casi el 7%, emergencia energética y un sistema de corrupción que contaminó cada rincón de la administración. Desde los entes autárquicos, ahora que vamos a hablar del Inca, 3 presidentes del Inca metidos en un procesamiento, y uno fue ministro de Cultura, Jorge Cosia, hasta el sistema judicial, desde la municipalidad más pequeña hasta el ministerio más grande. Por eso la mayoría de la gente que labura, produce y quiere vivir en paz los rechaza. Y no desea que vuelvan nunca más. Eso es la verdad. Pero estos, los actuales, por su obcecación y su batalla contra la vieja política, y vos, que siempre me ves y me escuchás, no te enojes, ¿eh? También hay que decírselo. Ellos también fueron construyendo una narrativa propia. Un relato que al principio fue comprado. No es el mismo relato acá. ¿Será el antirrelato? Pero al principio fue comprado por novedoso. La corrida cambiaria y la devaluación lo están terminando de derrumbar. Es ciertamente, consciente o inconscientemente, un relato elitista y también de cierta superioridad moral. Un relato que tiene nombres y conceptos propios. ¿Qué conceptos? Círculo rojo, nave espacial, el mejor equipo del mundo, la avalancha de inversiones que, por supuesto,
nunca terminaron de llegar. Tuvieron que pasar 2 años y medio de gobierno para que el nuevo relato M se empezara a chocar contra sus propios errores. ¿Qué errores? Yo desde siempre lo planteé, no es que sea un sabio, lo vieron muchos. El error de ocultarle a la mayoría de la gente que cuando Macri asumió el avión de la Argentina estaba a punto de estrellarse. Lo dicen ahora, pero en su momento no lo dijeron como lo tenían que decir. El error de no tener un ministro de Economía que centralizara todas las áreas, industria, transporte, energía, obra pública, entre otras. El error de poner como principal motivo para no poner un ministro de Economía centralizador el ego de Prat Guy o los viejos, digo antiguos, no por viejos, egos de Domingo Cavallo o Roberto Labaña. El error de haberse presentado como la contracara absoluta de la corrupción kirchnerista. ¿Y por qué digo que fue un error? Porque pusieron la vara tan alta que cuando empezaron a manifestarse conflictos de intereses, de CEOs exitosos en el sector privado, los empezaron a colocar en una posición muy incómoda. Más errores. El error de endeudarse para alimentar instrumentos financieros propios de la timba internacional y no del desarrollo. Y esto lo vieron dentro del gobierno. Incluso el propio presidente no pensó que iba a estallar así. Más errores, más errores. El error de no llamar de entrada a una parte de la oposición para concretar un acuerdo básico, que podía haber incluido además ofertas de cargos. Sí, no te asustes, ¿eh? Cargos, pero no para pactar, para hacer pactos espurios. Cargos para ampliar una coalición que había ganado las elecciones, pero que ahora lo recuerdan todo el tiempo. No tiene mayoría en el Parlamento. El miércoles va a ser un problema eso. Y que apenas gobierna 6 de las 24 provincias que tiene la República Argentina. Más errores, el error de seguir confiando ciegamente en el libre mercado bobo, mientras los formadores de precios remarcan sus productos por las dudas y sin justificación. El error de haber planteado aumentos de tarifas demasiado altos sin una fuerte campaña de comunicación continua que lo explicara. Una campaña de todos los días. El error de no comunicar con éxito las muy buenas noticias, como la vuelta al crédito hipotecario o el dato de que la ayuda social en términos absolutos es todavía mayor que la del gobierno anterior. ¿Lo podés creer vos? Yo sé que es así, los datos oficiales dicen eso. No lo transmiten con la fuerza, creo yo, que lo deberían transmitir. Todas estas malas decisiones políticas le fueron siendo mencionadas al presidente y a Peña desde el inicio del mandato. Ellos dicen que las escucharon, repitieron, te lo tomo. Pero a mi entender, o no supieron o no las quisieron cambiar. Sí, decían, te lo tomo, está sorprendido, es una manera de conversar, ¿no? Es parte del lenguaje también. Alguien te pregunta, a mí me parece esto, te lo tomo. Desde que empezaron las llamadas turbulencias hasta ahora, lo mejor que hizo el presidente, para mí, fue la autocrítica del miércoles 16 de mayo pasado. Pero esa autocrítica contiene un gran riesgo, que no sea tomada como verdadera, que no venga acompañada por un cambio real. Real, simbólico, concreto y también del relato, la narrativa, como quiera llamarlo. Por ejemplo, no es suficiente para que la sociedad lo acepte plantear una baja del déficit como una meta en sí misma. Lo que el gobierno debería hacer, y ahora se lo voy a preguntar a Beluto, es plantear un ajuste proporcional entre los que más tienen y los que menos tienen. Que el mayor sacrificio lo hagan los que están en mejores condiciones de hacer ese sacrificio. También debería informar todos los días, sobre cómo evoluciona la batería de ajuste de los gastos superfluos de la política que acaban de anunciar. Yo vi, como habrás visto vos, el sobre de sueldo del chofer del Banco Central. 120.000 pesos.
Bueno, deberían dar muchas precisiones y detalles como esos. Precisiones y detalles como los que anunció, por ejemplo, en su momento la gobernadora María Eugenia Vidal para la provincia. Según la información oficial, ese plan logró bajar el gasto en 6.000 millones de pesos en 2017 y aspira a bajar 14.000 millones de pesos en 2018. Incluye un recorte del presupuesto de la legislatura de 2.500 millones de pesos para este año. Una reducción de 220 cargos de la estructura política por 600 millones de pesos. La eliminación de las jubilaciones de privilegio. Descentralización de las compras con un ahorro previsto de 900 millones de pesos. Digitalización de trámites como la jubilación. Los propios trámites del registro civil y ciertos trámites del IOMA por 200 millones de pesos. Eficiencia en las licitaciones de obra pública que generarían un ahorro de más de 500 millones de pesos. Ahorros de gastos operativos en inmuebles, contrato de alquileres, limpieza, la baja del gasto de energía y servicios básicos. ¿Por cuánto? Por 700 millones de pesos. El denominado plan de ahorro del gasto, así lo denominan en la provincia, no va a solucionar todos los problemas de la provincia de Buenos Aires de la noche a la mañana, seguro que no. Pero contiene un mensaje simbólico y también de impacto económico real. Un mensaje suficiente como para que a Vidal se la perciba más sensible y cercana que a Mauricio Macri. Por eso el fuerte ajuste del gasto, cuya información filtraron fuentes del gobierno nacional hoy, para mí debería haber sido comunicada y detallada de manera oficial, por un vocero oficial, en un marco institucional, acorde con la gravedad del momento. Y una última advertencia, hablando de relatos, para los dirigentes de la oposición. La oposición que dicen ser una alternativa entre el relato M y el relato K. La oposición, entre comillas, racional. Si el miércoles próximo el Senado termina sancionando la ley de revisión de las tarifas, 5 meses después de la aprobación del presupuesto, el mundo va a seguir pensando que toda la oposición baila al compás de Cristina, independientemente del veto presidencial.